Hermanos, les pido si por favor abrimos la escritura en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1. Pensemos en esta palabra de nuestro Señor como la última reflexión de este año y qué mejor, pensando en la esperanza que está viva en nuestras vidas por la obra de Jesús. Vamos a leer del versículo 3 y hasta el 9. Primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 9. Lo leemos juntos, por favor. Dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar esta salvación preparada y manifiesta en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sea metida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con el gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén y amén. Ocupen sus lugares, por favor. La carta que escribe el apóstol Pedro es una carta que se le reconoce como una carta de una epístola general y no fue escrita para un lugar o a una persona específica, sino para una región grande, para una comunidad que habitaba en esas regiones y que estaban pasando por situaciones muy intensas, podríamos decir. Si ven en la Biblia, capítulo 1, en el versículo 1, dice esas comunidades a las que le escribe Pedro es el que está escribiendo. Y dice así: a Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Yo no sé los que han podido viajar por la zona de Turquía. Bueno, es más o menos todas esas regiones de por allá, lo que podemos checar cuando menos en el Google Maps, podemos darnos cuenta y ver lo interesante, lo maravilloso que a la fecha hay muchos edificios y esas ciudades lo que tienen que ofrecer. Pero en el tiempo que escribe Pablo, se piensa que también es Pedro. En el tiempo que escribe Pedro, se piensa y se entiende que estas comunidades están pasando por situaciones difíciles, muy difíciles. Y es precisamente, está el término, dice, a los expatriados. O sea, no son solo aquellos que migraron o que se fueron voluntariamente por un trabajo que encontraron en otro lugar. Aquellos que fueron realmente expulsados de sus comunidades. Aquellos que fueron sacados por, principalmente, su fe. Esta carta está escrita para aquellos no judíos que han creído en el Señor Jesucristo. Ellos ya no les tocó el privilegio de ver caminar al Señor. Ellos ya no les tocó el privilegio de oír de primera voz al maestro enseñando. Ellos les tocó la repetición de las narraciones que hicieron los primeros apóstoles, los primeros testigos, y como una onda expansiva se fue promoviendo el evangelio, y esta gente fueron lo que hoy leíamos, aquellos en el versículo 8 que dice: a quien amáis a Jesucristo sin haberle visto, pero, dice el texto bíblico, que creyeron en él, y a causa de su fe fueron señalados. A causa de su fe fueron maltratados.
a causa de su fe, fueron expatriados. Es muy interesante cuando podemos conocer los contextos, porque al entender estas situaciones que estaba pasando este pueblo, al entender que lo que para ellos no era nada más un verle feo, un no salir a comer con ellos, un no hablarles o un hacerle a un lado, como muchas veces pasa en las escuelas, como muchas veces pasan en los trabajos. Es cristiano, le hago a un lado. Es cristiano, no como con él. Es cristiano, no juego con él. Para ellos era cosa de vida o muerte. Una declaración de un vecino que dijera que estaban haciendo culto implicaba el riesgo de vida. Una declaración de alguien que los acusara implicaba que sus vidas o la de sus seres queridos estuvieran en riesgo de muerte. No era cualquier cosa. Así es que aquellos que están recibiendo ese mensaje eran personas que estaban pasando por un tiempo difícil. Entonces, esta palabra viene a ser para ellos una palabra de aliento, una palabra de confianza, una palabra de decirles el apóstol Pedro lo más importante que ellos tenían que saber. No sabemos cuál fue el tiempo de vida de cada una de estas personas. Cada familia tuvo su lucha, pero estas familias pudieron vivir y enfrentar sus momentos con una palabra de esperanza. Yo no sé cuál sea tu situación actual. Yo no sé por lo que estés atravesando el día de hoy, pero tu Señor sí lo sabe. Y cuando tenemos delante de nosotros un texto que nos da el aliento, precisamente es lo mejor que tenemos para nosotros. Hoy nos reunimos en este último día del año. Hoy nos reunimos, podemos decir poquitos, pero realmente podemos decir los que el Señor convocó, los que el Señor llamó para que tuviésemos esta palabra de esperanza en Jesucristo. Y es una esperanza de vida la que hoy tenemos. Y así es que hoy podemos traer nuestros recuerdos, podemos traer tus luchas, podemos traer nuestras aflicciones, podemos traer nuestros dolores delante del Señor. Y Él confiadamente debe decir, sí, es un tiempo de lucha. El versículo 7 dice, desde el 6, puede ser que pases por un tiempo de aflicción. Puede ser que pases por un tiempo de prueba. Eso dice la Biblia en el versículo 6. Es posible. Pero eso va a ser allí sometida y puesta a prueba tu fe. Y hace el ejemplo del oro, ¿no? El oro que es para validar su calidad, lo meten a fuego. Dice así, tu fe hoy, para esa comunidad le dijo, está siendo sometida. Sirva esto de ejemplo, sirva el testimonio de nuestros hermanos para alentarnos hoy a enfrentar el 2024. Oramos, por favor. Gracias, Señor, porque en tu palabra nos hablas de una esperanza viva. Gracias, Señor, porque en tu palabra nos hablas que podemos estar firmes en las promesas que ha dado nuestro Dios, firmes en la obra que el Señor Jesucristo. Hoy nosotros tenemos recuerdos que nos traen a nuestra memoria tu cuidado y amor a nuestras vidas. Reflexiones y reflexiones profundas del amor que has tenido para con nosotros y sobre todo, Señor, hoy tenemos una gratitud por todo lo que has hecho por cada uno de nosotros en esta comunidad, una comunidad de fe. Te pedimos, Padre eterno, que tú bendigas a tu pueblo con paz y que esta palabra, esta epístola que se ha mandado y que ha llegado hoy a nuestros correos, sea una epístola, Señor, que venga a darnos aliento y esperanza. En Cristo Jesús oramos. Amén. Ten en cuenta tus retos, ten en cuenta tus desafíos al escuchar esta palabra del Señor. Porque lo que vamos a encontrar aquí es un reforzamiento de que el Señor ha estado firme contigo, con nosotros, con su pueblo en el camino. Cuando nosotros leemos en la primera carta de Pedro, en el versículo 3, una doxología, una adoración, una alabanza a Dios. Fíjense, para un pueblo que está pasando en problemas, en situaciones, este texto empieza con una alabanza a Dios. ¿Cuál es? Versículo 3, bendito.
Bendito sea, el versículo 3 dice, léanlo conmigo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿qué hizo? Nos hizo renacer en una esperanza viva. Una esperanza viva. A un pueblo que se sabe sostenido, a un pueblo que se sabe levantado por su Señor, lo primero que tiene que venir para nosotros es esta gratitud. Cuando estábamos diseñando y pensando cómo honrar a nuestro Dios, cómo alabar a nuestro Dios en el último día del año, no quisimos dejar la oportunidad de tener un tiempo de testimonios, tener un tiempo de que el pueblo que somos nosotros podamos manifestar delante de la comunidad lo que Dios ha hecho con nosotros. En la mañana estaba una fila aquí largota de varios hermanos que cumplieron años en noviembre y diciembre. Cada uno expresaba y escuchábamos testimonios de lo que el Señor en su vida ha hecho. Y así que nosotros podemos reflexionar sobre esta esperanza de vida que tenemos, la esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha sostenido, quien ha sido tu soporte, quien ha sido tu guía. Sin su ayuda, ciertamente estaríamos perdidos. Nuestra gratitud, entonces, cuando nos damos cuenta, podemos hacer y reaccionar al igual que lo hace el apóstol Pedro. Bendito, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. Cuando nosotros leíamos el Salmo 103 hace ratito y decíamos, no olvides ninguno de sus beneficios, es una alabanza al Señor. Y esa es la mejor forma que podemos nosotros decirle hoy al final de este año al Señor, gracias Padre, bendito seas, porque hasta aquí has estado conmigo. Bendito seas, y no olvido, y sí, mi mente es corta, y pueden pasarse muchas cosas, pero intencionalmente busco en mis recuerdos y trato de traer cuántos momentos angustiosos, difíciles que hemos pasado, pero podemos decir que de allí nos sacó el Señor. Así es que nuestra gratitud es la primera que tiene que salir, como viene aquí en la Escritura, y es la primera invitación que yo te hago en esta noche, al cerrar este año, no dejar de bendecir al Señor. Cuando te sientes a la mesa al ratito con tu familia, no dejes de bendecir al Señor. No tomes el primer bocado y no porque no te va a pasar nada, no va a caer un rayo, pero sí es importante que tengas bien claro, que reconozcas que el Señor ha sido tu provisión. El Señor ha sido el que te ha abierto. Hace ratito leíamos el Salmo 65 y el Salmo 65 reconoce a un Dios soberano, a un Dios que crea, a un Dios que sustenta y que dice que del cielo destila grosura, que del cielo cae la bendición, que la lluvia permite que se genere todo aquello que nosotros consumimos. Es muy fácil para nosotros llegar al súper y recoger una fruta, una verdura, pero ¿te has dado cuenta lo que ha hecho el Señor para que esa fruta, verdura esté allí? Que tengas la posibilidad de comprarla y pagarla, de llevarla a tu mesa, que tengas la posibilidad de tener un lugar, una casa. Es importante que nosotros hagamos como el apóstol Pedro. Bendito sea el Señor. Que en medio de la situación complicada que estaban pasando estos hombres y mujeres, con sus niños, tenían la claridad de que si estaban ahí era por la presencia de Dios. Porque ellos reconocieron que habían sido rociados y bendecidos por esa gracia generosa de nuestro Señor y que sus múltiples bendiciones habían llegado a ellas. Por eso Pedro dice, y hoy podemos nosotros decir con él, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, un atributo de Dios, que da a su pueblo, que abre su mano generosamente para darnos una esperanza de vida. Así nosotros podemos ver cómo este pueblo puede, a pesar de las situaciones que esté viviendo, renacer, nacer de nuevo, volver a vivir. Realmente estaba en riesgo la vida de esa comunidad, en riesgo de vida, pero la esperanza que ellos tenían, que el Dios y Padre en su misericordia
no solo los había cuidado y sostenido allá donde estaban, sino que les daba esa posibilidad de ser expectantes a la venida del Señor. En la mañana leíamos un pasaje de Juan, donde decía en la Escritura, donde Jesús mismo se aseguraba que de Él dependía la resurrección de aquellos que el Señor le había hecho traer. El apóstol Pedro se declara más adelante, por ahí del capítulo 5 o 4, no recuerdo, como alguien que había sido testigo de la obra del Señor Jesucristo, alguien que le había visto caminar, alguien que le había visto hacer milagros, y por tanto él podía con claridad decir que el Señor cumple su palabra. Por eso Pedro puede decir, bendito el Padre, porque a pesar de la condición humana de que nosotros somos, nos bendice de tal manera por su grande misericordia. Este pasaje de la Escritura nos habla precisamente de esa situación que pasa el pueblo, pero viene a darle un aliento para que se mantengan firmes en el Señor, firmes en la esperanza, firmes en la confianza que el Señor les sostiene de tal manera que lo está haciendo cumpliendo su palabra. El Señor se lo prometió y se lo promete constantemente a su pueblo. Baste ver cualquier texto que nosotros tenemos de los profetas donde les da confianza y aliento. Hoy te pido que por favor vayas conmigo a Isaías 43. Abre tu Biblia, por favor. Antiguo Testamento. El profeta Isaías. Alguien llegó a pensar que Isaías, o ha mencionado, no a pensarlo, ha mencionado que es casi como un evangelista, porque sus pensamientos que el Señor le reveló se ven con tal claridad cumplidas en las Escrituras. Isaías 43, versículo 18 en adelante y 19. Voy a leer para nosotros. El pueblo de Israel estaba pasando por problemas también muy difíciles cuando Isaías escribe. Y dice la Escritura en el 43, 18, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a la memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosas nuevas, y pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez os abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. A este pueblo que el de Isaías, que le está diciendo muchos siglos atrás, que vendría bendición. Y cuando llegó el Señor Jesucristo se abrió esa voz de esperanza. Ahora este pueblo que otros 60 o 40 años después de la llegada del Señor Jesucristo estaban pasando por tiempos difíciles. Y esta dice, la soledad, la situación difícil, la sequedad ha quedado atrás. Ya no te acuerdes. Ahora vamos hacia adelante. Vamos hacia adelante, dice la Escritura. Vamos a este 2024 como pueblo del Señor, como un pueblo con la esperanza, con una renacida esperanza en la resurrección que tenemos en Cristo Jesús. Recordar el año que ha pasado es importante y darle gracias, como dice Pedro, pero ahora tenemos nosotros que tener en esta condición de un renacer espiritual, es a caminar confiadamente lo que venga por delante. Caminar en lo que Cristo te está ofreciendo, una esperanza de vida. Son innumerables las bendiciones del Señor y solo Cristo es capaz de ofrecer todas estas bendiciones. Un pueblo que no lo conoció, que no caminó con Él, pero que ahora estaba experimentando este amor divino de nuestro Señor. Y esto nosotros podemos verlo a partir del versículo 4 y versículo 5, donde ese pueblo que se reconoce bendecido por el Señor puede saber que es un pueblo que ha recibido esa bendición y la puede contar dentro de su heredad. La puede contar dentro de sus bendiciones. Dice el versículo 4, porque para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, es que decir, algo que no se va a echar a perder, algo que no se va a contaminar, algo que no va a oler feo, sino que esta herencia que el Señor tiene es la esperanza de vida que ha dado el Señor para ti. El Señor se manifestó hace mucho tiempo, decía Jeremías. El Señor prometió sus bendiciones, dijo Jeremías. Con amor eterno, dijo la Escritura, te he amado. Y Jeremías
clamó al Señor y repartió al pueblo esta palabra, y Pedro clama al Señor y reparte esta palabra, una palabra de confianza donde la misericordia del Señor se han venido a ser extensivas para el pueblo del Señor, para la iglesia del Señor. No solo los de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, para la iglesia del Señor que está aquí presente. Las bendiciones de tu Padre Celestial están aquí y se prometen para este año. Una herencia incorruptible. En la sociedad, en el mundo actual, incluso desde los más pequeños estamos siendo bombardeados con la idea de qué es lo importante que tenemos que dedicar nuestro tiempo. Las escuelas, las propias familias, inclusive cristianas, dedicamos mucho tiempo y atención a estar formando a nuestros niños, a estar llevando a nuestros jóvenes, a estar dando mensajes de tener una carrera, de tener un recurso, de tener un trabajo, una carrera que dé dinero, de tener posesiones, de tener y tener. Todo eso que nos vamos a llevar, de todo eso que se va a llevar el ser humano. Hace poco veíamos algunos trabajos de excavaciones de los de Egipto y veían cómo dentro de esas excavaciones se encontraban tumbas con tesoros. ¿Y eso de qué le sirve a esa persona que fue enterrada hace siglos atrás? Hoy nosotros tenemos esta esperanza cuando nos dice la Escritura, ¿por qué sí tenemos que trabajar? ¿Por qué sí tenemos que vivir? ¿Por qué sí tenemos que luchar? Por todas aquellas cosas que no se van a echar a perder, por aquellas cosas que no va a acabar su vigencia. La herencia que el Señor te da es una herencia viva que nunca se agota. Esta herencia que es incorruptible, que nunca se va a echar a perder. Pero es una herencia que ha sido guardada para ti y para mí. Y que lo único que tenemos que hacer es hacernos llegar a ella. Y repite también la misma idea que el apóstol Juan nos decía en la mañana, la voz de Jesucristo. Y es, lo que necesitas es creerle a tu Señor. Velo en tu Biblia, por favor. Primera de Pedro 1:5. Que sois guardados, que sois reservados, que sois preservados en el poder de Dios. ¿Mediante qué? ¿Tu fuerza? ¿Tu habilidad? ¿Tus recursos? ¿Tu salud? ¿Cómo puedes llegar a esta herencia? Solo por fe en Cristo. Hace ratito cantábamos, ¿cómo se llama? Alcancé salvación. ¿De acuerdo? Y es un hermoso coro que nos asegura el lugar que tenemos preparado para nosotros. Y esto es lo que dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 1:5. Esta fe lo que te permite es alcanzar la salvación, una salvación que ha sido preparada desde la eternidad para su pueblo, una salvación preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el día en que el Señor Jesucristo vuelva o que nosotros lleguemos a Él en gloria. Así, queridos hermanos, hoy tenemos delante de nosotros una posibilidad de vivir con una expectativa diferente. Sí, vienen tiempos difíciles. Sí, vienen tiempos complicados. Sí, seguiremos creciendo en edad, seguiremos sintiendo dolores, seguiremos teniendo situaciones difíciles en la familia, pero la promesa que hoy tenemos aquí es la que nos va a permitir transitar este año que viene y hasta la eternidad. Porque podemos vivir confiados, porque somos guiados en la esperanza. Podemos caminar este 2024. Puedes caminar lo que viene por delante allí en tu escuela, allí en tu carrera, allí en tu trabajo, allí en tu familia, allí en tus relaciones. Puedes caminar confiado si crees en el Señor Jesucristo como tu Salvador. Si crees en el Señor Jesucristo, que ahí está tu esperanza viva. Cualquier situación que venga por delante, por difícil que parezca, puedes tener la certeza que tu Dios no te va a faltar. Como dice la Escritura y el salmista, la lluvia no va a dejar de caer.
ni el terreno va a dejar de germinar, ni los renuevos van a dejar de producir, como leíamos en el Salmo 65. Porque es el Señor quien se encarga de sostener tu vida, de sostener a tus hijos, de sostener tu relación de acuerdo a la condición que el Señor quiera que vivas. Y que vivas de alguna forma, como le leímos también hace ratito en el Salmo 23, con una plena y certeza de que va a haber valles de sombra y de muerte. Va a haber valles difíciles por los que tenemos que atravesar. Pero, ¿recuerdan cómo termina el Salmo 23? Hacia dónde va al final del Salmo 23, nos lleva a toda una esperanza de vida en el futuro. La esperanza de morar en el Señor, con el Señor, por largos días. En pocas palabras, por la eternidad. Así es esta palabra del Señor que dice que por fe podemos tener la certeza de que algún día estaremos con el Señor. Esto es lo más importante, porque nos hace ver, no con la vista corta aquí al enero 1, 2 o 3, sino con la vista hacia el futuro, donde el Señor tiene un lugar reservado para ti. Ahí está el renacer de la esperanza. Ahí está, pero como pueblo de Dios no tenemos otra cosa sino lo que decíamos en la mañana, de reconocer en la palabra de Dios sus promesas, de mantenernos en una unidad con tu Padre Celestial, de mantenerte obedeciendo y creyendo en su palabra y por supuesto mantenerte en una comunión constante con tu Señor. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, dice el salmista, no temeré. ¿Por qué? Porque Jehová, tu Dios, tu Señor, tu pastor, tu guardador, tu protector, está contigo. Está contigo. Y esa es la certeza que tiene el pueblo de Dios. Y esto es que nosotros tenemos que llevarlo a la práctica y a una realidad. Destacar entonces, como nosotros cuando nos damos cuenta, podemos hacer lo que hace Pedro. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con una bendición espiritual, que ha bajado desde el cielo esta provisión para nosotros y que ahora te permite caminar con la certeza y la seguridad de que hay una promesa para sus hijos, que está guardada para ti y para mí, de estar algún día en la presencia del Señor. Hay un coro que hace mucho no cantamos, pero me gusta la expresión y es una voz como cuando Moisés estuvo en el Sinaí. Y es una oración de alguien que dice que quiere estar cara a cara con su Señor. Hay otra expresión también en la Escritura cuando dice, ven, ven Señor Jesús. Y es esa la expectativa del creyente. Esperar, anhelar, desear que el Señor venga, porque eso es lo más grande y lo más maravilloso. Pero en tanto eso sucede, hermanos, hay una esperanza viva para ti, pero solo para los que creen. Es el requisito. Cree en el Señor. Cree en el Señor para salvación. Cree en el Señor para tu vida. Allí puedes encontrar el aliento para seguir cada día. Allí puedes encontrar la confianza en la presencia constante de tu Dios. Allí, en los valles más oscuros, allí estará tu Señor. No te dejará. No te va a soltar. No te va a desamparar. ¿Y eso por qué lo digo? Porque lo dice su palabra. Porque estás guardado, asegurado en la voz, en la promesa de tu Señor. Oremos, por favor. Gracias, Padre, porque tu palabra nos enseña que en nosotros hay la bendición que ha sido proclamada desde la eternidad
para salvación. Que es maravilloso cuando leemos en toda la Escritura, cuando hay promesas de bendición y que se van cumpliendo generación a generación. Que podemos ver diferentes momentos donde el pueblo de Dios atraviesa por desiertos, por valles difíciles, por persecuciones y por luchas, por extradiciones, por persecuciones, por cárceles, por miserias, por abandonos. Pero es maravilloso ver que es un pueblo que puede detenerse y decir: bendito sea el Padre de nuestro Dios y Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. Y en este año hemos sido bendecidos, Señor, por tu palabra. En este año hemos sido bendecidos por tus promesas. En este año hemos podido ver y constatar que tus promesas se cumplen porque lo vemos en tu Escritura, porque podemos ver en nuestras vidas, Señor, que tú nos permites enfrentar este cierre de año con la paz que sobrepasa toda comprensión humana. Porque para muchos es locura, porque para muchos es tiempo perdido, pero para nosotros es un acercarnos y decirte gracias. Gracias, Señor, por todas tus bondades. En Cristo Jesús oramos. Amén. Una de las reacciones naturales del pueblo de Dios es querer caminar con el Señor. Y el canto que sigue es un canto que se llama Contigo, Cristo, quiero andar.